ya no lo voy a repetir otra vez, ¿verdad? Ellos son adultos, pueden hacer lo que quieren cuando quieren. Ya se cumple un año desde que Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos y el mundo entero se enteró que, según ella, estaba sufriendo abuso físico y psicológico. Pues hemos estado hablando con varias instituciones, nos hemos sumado con varias instituciones, porque pues también quiero que no se les olvide que hay una vinculación, un proceso por violencia familiar, y pues he estado trabajando en eso. O sea, en la carpeta están todas las pruebas, ahí está, pues por eso se vinculó. Cruz recientemente dijo en el aeropuerto en una entrevista que concedió que estaba preocupado por tu salud mental, que hacía esa referencia. Yo creo que quiere entrar en un pa' allá, pa' acá y no voy a caer en eso. Lo único que les puedo decir a ustedes es que el señor sí tiene un problema muy serio, porque hay una carpeta con las pruebas, con verdad, y por eso se le vinculó. O sea, esa es la realidad. Todo lo demás no importa hablarlo, y mucho menos hablar de los niños, o sea, de los chamacos. Lo que sí es un hecho es que los hijos están viviendo con Cruz y no precisamente con Alicia. Mira, ustedes se recuerdan, hace un mes yo mismo dije que para mí era importante que ellos sigan en comunicación con su mamá. O sea, porque para mí son los que realmente le pueden dar esos consejos. O sea, no son tan niños, ya son adultos, ¿no? Félix acaba de cumplir 19, Angelo 20, Wilmeli tiene 26. Y ellos van a, pues, poder, ¿verdad? Sin hablar de temas negativos, dar ese amor y cariño a su mamá, ¿no? Y que es algo puro, o sea, orgánico, transparente, honesto, ¿no? Y yo siempre les he dicho que siguen en comunicación con su mamá. Repito, viven conmigo, ya no lo voy a repetir otra vez, ¿verdad? Ellos son adultos, pueden hacer lo que quieren cuando quieren. Otra cosa que mucho llama la atención es que la abogada de Alicia ahora es la que abre los conciertos de la cantante. No sé, a veces esa es una forma de pagar servicio. Yo creo que a lo mejor está pagando, pues ábreme mis conciertos o canto una canción y pues en lugar de no te pago, ¿no? O sea, quién sabe por qué se fueron los abogados anteriores, ¿verdad? Pero eso es pues, una forma de intercambio, ¿no? Arturo Carmona, el primer esposo de Alicia y padre de su hija mayor, también está un poco preocupado por todo el circo mediático que se ha formado alrededor de los más jóvenes de la familia. Mira, hasta cierto punto obviamente sí, los hijos, mi hija, sí están un poquito aturdidos de todo esto. Es normal, es natural. Tienen muchos años viviendo muchas controversias dentro de esta relación, de esta familia, y me incluyo pues, desde que yo estaba con la madre de mi hija, ¿no? Yo creo que para los hijos es natural, es normal estar en ese hartazgo, y más ahora que las redes sociales son, pues no tienen límite y cada quien puede comentar, decir, ofender o apoyar. Interminable discusión entre ellos ahora salta nuevamente porque uno de los hijos hizo un post en una red social diciendo que estaba cansado de todo este rollo, de todas estas discusiones, y que no le parecía bien que una persona dirigiéndose a la abogada de Alicia estuviera hablando de él sin saber cómo son las cosas. Alicia dice que él no tiene redes sociales, Cruz dice que por supuesto que sí, que él lo escribió y que también está cansado de todo esto. Gracias, Tania. ¿Está lloviendo mucho ahí en Los Ángeles? No te imaginas cuánto está lloviendo, Raúl. O sea, tenemos miedo de que las piscinas se vayan a desbordar. Hay muchísimas zonas. Diluvios. Total, hay muchísimas zonas de Los Ángeles en donde están en emergencia por los deslizamientos. Por ejemplo, en las partes donde hubo los fuegos el año pasado, todavía la arena está débil, ¿no? Está como, no sé si la palabra correcta es decir aguada, no se ha secado completamente, y hay problemas y hay emergencia de deslizamientos aquí en la ciudad. Está muy complicada la ciudad en estos momentos. Gracias, Tania, gracias. No, porque yo veo que está lloviendo en la parte de atrás. Tania debe estar debajo de algo, de un techo, y veo que está lloviendo bastante, y ayer había oído que va a llover tanto allá que pueden haber problemas, lo que está diciendo Tania, que va a haber serios problemas allá si sigue lloviendo así. Ojalá que no, Raúl. Por cierto, el año pasado empezaron el año mal y este año, imagínate. Esto de Alicia Villarreal
Villarreal. No hablamos tanto aquí de Alicia Villarreal, ni menos del ex de ella, pero bueno, todo esto se ha convertido en una batalla. Porque esta es una novela como de la vida real, Raúl, y están envueltos los hijos, están envueltos los dos ex, porque está Arturo Aurea y Cruz Martínez. Obviamente tiene un novio nuevo que sale a la luz, el cual ella pues lo ha hecho muy público y se ve que la relación se están llevando muy bien, ellos se divierten en las redes, la pasan bien. Me imagino que a ninguno de los dos ex le gusta esto, no porque estuviesen enamorados por nada, sino porque los niños están envueltos al final y también los hijos se ponen. Pero hay tantas cosas de gente que están para hablar de ellos que no sé si esto, no sé. Estoy de acuerdo pero contigo. Pero bueno, por si a la gente le interesa, ya saben lo que está pasando con la vida de nuestra güerita consentida.